Estamos lejos, donde suceden grandes cosas. Trabajamos para que sus emprendimientos, todos los que mueven la economía de la Sierra Norte del Ecuador, se fortalezcan. En estos 20 años juntos, conseguimos llegar con nuestros servicios financieros donde otros no llegaron. Siempre responsables, solidarios y transparentes. Nos avala la solvencia y su confianza en lo que hacemos a diario. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita. Creciendo con nuestra gente. Amigos y amigas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, desde donde quiera que ustedes se conecten con este proyecto, con esta idea de llevarles pues a sus hogares a todos los deportistas destacados de la ciudad, de la provincia, de Cotacachi, de Otavalo, de Imbabura. Hemos tenido ya algunos invitados aquí. Este programa ya es el número, me parece que entre el 68 y el 69, no estoy seguro, pero ya hemos tenido más de un año de trayectoria con este programa de Un Olor a Café y pues un café con, y pues estamos ya aquí en este programa nuevamente, gracias a nuestros auspiciantes siempre, a Provipanes, a Hostal El Chagra, a JM Ferretero, a Guerrero y Escorza Arquitectos, a Saitel, a Twitter, la bicicleta del Ecuador, Asadero de Pollo Super Pollo, a Terán, Pasión por el Cuero, a la Fonda del Chueco, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, con sus sedes pues aquí en Cotacachi y las oficinas de Imantac, Atuntaqui, Ibarra, Mira, San Blas, San Rafael, San Gabriel y La Libertad. Recuerden que estamos siempre creciendo contigo. Queremos agradecer también a Asadero de Pollo Super Pollo, a la Escuela Formativa de Fútbol y Porteros de Juan Yepes Granda, al Café Don León, este café que nos vamos a servir el día de hoy con nuestro invitado, y a Comercial Isabelita, que nos abre siempre sus puertas para nosotros poder realizar estas entrevistas a nuestros invitados. El día de hoy para mí es un gusto y un placer el hecho de poder presentar a nuestro invitado del día de hoy, un invitado de lujo, como casi siempre nosotros ya estamos acostumbrados a tener aquí personajes icónicos del deporte imbabureño, tabaleño y cotacacheño, así es que más bien le doy la más cordial bienvenida y las gracias por estar aquí a Juan Carlos El Suco Monge. Sí, gracias Iván, buenos días, tardes y noches de igual manera con todos, ¿no? Bueno, para mí es verdaderamente un placer el hecho de tenerte aquí porque aparte de haber compartido mucho tiempo el tema de nuestra pasión por el deporte, que es el fútbol, también hemos compartido ciertas etapas de nuestra vida que han dejado cierta huella también, ¿no? en nuestro caminar. Pero quisiera preguntarte una cosa puntual. Tú, fuera de micrófono, estábamos conversando un poco y me contabas que otavaleño no eres. No, bueno, ahora ya pues son más de... Por derecho ya. 30 años, 30 y pico de años viviendo en Otavalo. Yo soy nacido en Quito. A los 6 años, por un tema laboral, papá tuvo que venir acá a Otavalo pues, y trajo a toda su tropa. Y desde los 6 años vivo en Otavalo. Prácticamente haces tu vida en Otavalo, ¿no es cierto? Sí, prácticamente mi vida en Otavalo, estudios, familia, esposa, hijos. ¿Dónde estudiaste? Yo llegué a estudiar en la Escuela Libertador Simón Bolívar. Ahí me inicié y ahí tuve la oportunidad también de empezar en el tema deportivo, pues, ¿no? ¿Cómo empezaste? Bueno, yo en mis inicios fui atleta, ¿no es cierto? Yo era atleta y, bueno, sí, modestia aparte, no quiero sacar eso como bandera, sino que sí tenía muy buenas condiciones, ¿no? Para el tema, sobre todo, de resistencia.
Yo empecé a correr desde los 9 años y claro, era fijo para la escuela siempre una medalla de oro, ¿no? En la prueba de fondo, en la prueba élite. Ya. Sí, justamente conversaba recientemente con una candidata a concejala y decía, ¿por qué se suspendieron los interescolares que eran... El semillero, ¿no? Que era el semillero, prácticamente había el espacio para que niños, ¿no es cierto?, además del fútbol, vean la oportunidad en otras actividades deportivas. Y ese fue mi caso, ¿no? Yo en el fondo pude hacer una carrera en esa época. Había las competencias de gelada, las competencias de pony en el Ejido en Quito. Y había un ambiente muy bonito, ¿no es cierto? El club de atletismo Ciudad de Otavalo era ahí como que la matriz con don Gonzalo Vega, que fue mi formador y quien me enseñó el tema del atletismo. ¿Empiezas ya en el atletismo en la escuela? En el atletismo en la escuela. Me acuerdo que hicieron unas pruebas ahí en Ibarra y claro, yo recuerdo que papá nos sacaba desde tempranas edades a correr a las 5 de la mañana y después íbamos a jugar básquet. No sé si te recordarás, ahí habían las canchas, bueno, que ahora es el Parque San Sebastián, pero había toda la avenida de árboles de eucalipto que llevaban a la hacienda, que era hermoso. Ahí trotábamos desde las 5 de la mañana por las rieles y a mí me encantaba correr. Esa era como que mi pasión, siempre fue mi pasión el tema de correr. Y en esta prueba que nos llevaron a Ibarra, el profesor, yo siendo muy pequeño, era muy pequeño también de estatura, y gané esa prueba. Entonces claro, les llamó la atención que teniendo 9 años yo gane una prueba con estudiantes mayores, grandes, y desde ahí ya me tomaron en cuenta. ¿Ya? Y claro, terminé en la Simón Bolívar como un ídolo, digámoslo así. El director Jaramillo, él me quería mucho, los profesores me querían mucho y sí, pues era Laja, era bien bonito. También pude estar en la selección de Imbabura y de atletismo. Tengo la suerte de haber establecido un récord nacional en mi especialidad, que era el fondo. Y bueno, entiendo que hasta ahora no se ha podido bajar ese tiempo. Qué chévere. ¿Cuándo empieza el tema ya del fútbol, que es a la final el deporte predominante, que después ya, donde también dejas huella, ¿no? Sí, bueno, el tema del fútbol, ya una vez terminado la escuela, yo entro al colegio, pero ya en el colegio no hubo mucho espacio. Y claro, ya en los recreos era el fútbol lo que se movía, y eran unos partidos espectaculares ahí en el Otavalo, ¿no? Juntamente con tu hermano, que era un año mayor, estudiaba un año mayor, pero con él también empezamos a compartir esta actividad. Y sí, o sea, el fútbol también me encantaba. Yo dejé el atletismo porque se cometieron ciertos errores ahí, tal vez por esta condición que tenía, se me esforzó mucho. Yo corría competencias de 22 kilómetros, acompañando, ¿no? Acompañaba a las damas y corría esas competencias y se me sobreesforzó. Entonces tuve problemas de lesiones en las rodillas y claro, eso fue como que me desmotivó. O sea, como que me cansé, o sea, me aburrí del atletismo. Porque entrenaba de domingo a domingo, todos los días, infallable, llueva, tren, relampagué, era todo el tiempo. Y claro, eso me agotó porque empecé a los 9 años y a los 12 ya no quería saber nada del atletismo, me aburrí, me cansé. Y aunque tenía muchas condiciones, ya el doctor Oscar Bisuete, que era deportólogo en ese tiempo, me hizo unos test y me dijo, usted tiene las condiciones mejores o superiores a Rolando Vera, que era en ese tiempo el élite del fondo del Ecuador, y usted puede llegar muy lejos. Pero claro, el manejo que se me dio por el desconocimiento en esas épocas muy empírico era todo, ¿no? Todo muy empírico, ya no continué. De ahí empecé en el fútbol y fue otra etapa bonita, ha sido muy bonita. ¿Jugaste el baby fútbol? Jugué el baby fútbol con el Riverton, con el Joe Almeida. En ese tiempo también partidazos, ¿no? con el Brasil, y nos fue bien en el Riverton, ¿no es cierto? Y de ahí empezó ya la etapa en el colegio. Fue fabuloso porque también como Colegio Otavalo logramos conseguir campeonatos intercolegiales, que eran batallas campales acá. Y era difícil, ¿no? En esa época. Muy difícil. Siempre ha sido difícil la rivalidad entre Otavalo y Ibarra. En todo sentido ha sido difícil. A los otavaleños nos ha tocado competir contra escenarios públicos, directivos, árbitros,
siempre ha sido así, hasta ahora es así. Bueno, lamentablemente puedo decir, pero es oportunidad para que nos esforcemos más y nos demos cuenta como tablaños que podemos, y eso hemos demostrado siempre. Chévere. Pasas del baby fútbol y vas ya a la selección del colegio, tienes tus logros deportivos con la selección del colegio y luego ya viene una época en donde profesionalmente te dedicas al fútbol también. Sí, hubo esa oportunidad, claro, consiguiendo estos triunfos que eran excepcionales, pues porque las selecciones de los colegios de acá de Ibarra, muy buenas, jugadores profesionales han salido de esas selecciones. Justo en esa época también el Imbabura Sporting Club empieza a activarse, ¿no es cierto?, como equipo profesional y empieza a reclutar jugadores, como el equipo del Imbabura también nació, ¿no es cierto?, como Otavalo y una mezcla de Otavalo y Atuntaqui. Nos vieron jugadores de Otavalo, pero nosotros juntamente con tu hermano Diego y con Franklin Spin decidimos no al Imbabura, porque estaban en el tema de compra de pases y eso, y nosotros dijimos no. Y se nos abrió la puerta en el 17 de julio con el doctor Lalama. Un uniforme amarillo con azul. Amarillos con azul y con la palabrota norteño, ¿no? Norteño. Ya. Que claro, en esa época de juventudes después se convirtió en la bandera de nosotros. Y ahí empezamos. Tuvimos unos buenos momentos, también los tres nos fue muy bien. Bueno, a Diego y a Franklin les fue un poco mejor, ellos estuvieron ya en el equipo de mayores como juveniles, y yo empecé ya a tener también la oportunidad con el profe Méndez, que jugaba en el Nacional, no recuerdo el nombre. Él nos dio el espacio, pero a mí se me cerró porque lamentablemente a mí ya me pusieron de titular, o sea, yo ya iba a jugar de titular el fin de semana contra el Imbabura, creo que era, y en la práctica me lesionan y me rompen la tibia. En la práctica de fútbol antes del partido me lesionan y me rompen la tibia, y ahí acabó el tema del 17 de julio y ya pues ahí ya me quedé un poco truncado porque ya tenía que hacer rehabilitación y todo eso. ¿Cómo era el tema de poder, para ustedes que eran muy chicos en esa época, me imagino que tendrían unos 16, 17 años, 18 máximo? ¿Cómo era el hecho de pasar del fútbol amateur al fútbol profesional? Sí, fue una bonita experiencia, complicado porque obviamente ya entrábamos en un régimen de entrenamiento, ¿no es cierto?, de disciplina. Y claro, tú estás en la época de la locura, pues. No, yo me casé a los 17 años, ya tenía un hijo inclusive, pero siempre la pasión por el fútbol, por el deporte, hizo que nos esforcemos y seamos muy, muy disciplinados. Yo me acuerdo, los entrenamientos ahí en la Universidad Católica eran fuertes, ¿no es cierto? El profe nos tenía bien subiendo la loma subiendo la loma, nos sacaba el aire. Y después subiendo las gradas, o sea, pero claro, eso sirvió, ¿no es cierto? Eso sirvió bastante porque nos formó aún más y pudimos después completar otras etapas interesantes. O sea, para mí fue una escuela valiosa y siempre tengo esos recuerdos. ¿Por qué? ¿Por qué fue una escuela valiosa el fútbol, el deporte mismo en sí? A mí me encantaba el tema de las concentraciones. Ya en el atletismo tuve la experiencia, ¿no es cierto? Como fui seleccionado de Imbabura, entonces habían las concentraciones, los viajes, y era bonito pues representar a la provincia. Claro que hasta ahora el tema de selección no se maneja bien, ¿no? Habían muchos compañeros que tenían talento y no eran seleccionados porque no eran del agrado las palancas en la FDI. Y hasta ahora veo eso con mi hija en el básquet, ¿no?, que es lamentable. O sea, hay jugadoras, no por hacer unas de más o de menos, sino que unas tienen más talento que otras, o están en mejor momento en ese instante, que deberían estar siendo seleccionadas y no son. Y en esa época a mí me pasó, yo viví, pues no. Nos llevaron a Guayaquil a una competencia nacional y nos llevaron a dormir en los camerinos del Estadio Modelo, en unos colchones de lástima. Y habiendo presupuesto para llevarnos a hotel, pero no nos llevaron a hotel. Llevaron hotel solo a la delegación de mujeres, con los entrenadores y ciertos padres de familia que acompañaron, y a nosotros nos botaron ahí. Al camerino. Al camerino, hacían unos cuartos viejos de ahí del Hotel Modelo de Guayaquil, y claro, y el siguiente día a correr. Entonces,
Fatal, o sea, nos iba fatal, nos fue fatal, pero no por falta de condiciones, sino por estas malas administraciones que se siguen dando en el deporte, lamentablemente. Que al final te juegan el tema psicológico también, ¿no? Porque puedes estar muy bien preparado, pero si el día anterior o momentos antes de la competencia tú tienes este tipo de cosas, pues lastimosamente no va tan bien, ¿no? Sí. Luego del 17 de julio Me recupero de la lesión y tengo la oportunidad ya, regreso al Imbabura. Regreso a las inferiores del Imbabura, jugué en el Imbabura, ¿no es cierto? También ya recuperé un poco la movilidad y todo eso. Ya me acuerdo, Diego y Franklin fueron a las inferiores de Liga de Quito y obviamente por mi condición, yo estaba aquí en Otavalo. Mi anhelo era siempre, estaba de moda ahí, pues empezaba el Paco Arraimi, jugar en el Paco Arraimi como contratado y todo. Pues ya me llevan, contrato, todo chévere, pagado, era mi primer sueldo, me daban zapatos, todo bien bonito. También esa experiencia, pero igual. ¿A Peguche o a Peguche? Yeah. A Peguche con otros amigos más nos llevaron allá y igual. Vengan a la prueba, a verles cómo están con un equipo contrario. Y me acuerdo en una jugada, yo pateo, queda el pie enganchado, el pie de apoyo, ¿no es cierto? Pateo, y el defensa se bota encima del pie y me desarma el tobillo. Me desarmó el tobillo, me tuvieron que operar. Bueno, después de eso me llevaron al fregador, me fregaron más, porque estaba literal partido el tobillo y me tuvieron que operar. Me operaron en Quito, costó bastante y todo, y claro, me salió mal la jugada, digamos, del contrato, la operación salió más. Pero ahí ya se terminó aún más mi tema futbolístico, porque ya mi pierna derecha, que era mi fuerte, ya no tuvo la misma movilidad. Y hasta ahora, o sea, yo no puedo enganchar muy bien y hacer cosas porque ya el tobillo quedó mal. Chévere. Luego ya regresas de esta lesión y en algún momento también eres parte del Deportivo Otavalo. Sí, ya después de eso al final fue un espacio también, yo quería seguirme luchándolas, ¿no es cierto? Ganarme un espacio ahí. Esta condición de resistencia que tenía, ¿no es cierto? Este talento me ayudaba mucho, hasta ahora sí me ayuda, ¿no? De correr, de marcar, de subir, de acompañar, eso me generaba puntos. La movilidad de mi pierna ya no mucho, pero eso me daba puntos, ¿no es cierto? Entonces tuve la oportunidad con el profe Nelson ahí de involucrarme en el Otavalo. Claro que fueron ya las épocas pataditas ya. De declinamiento del Otavalo, ¿no? Cuando fueron las mejores épocas. Pero estuvimos a punto de clasificar. Yo estuve siendo parte del equipo cuando por un gol nos quedamos fuera de la primera B, que hubiera sido hermoso, ¿no es cierto? Cuando estábamos toditos ahí en la pileta, en el Parque Bolívar, esperando para bañarnos en la pileta. Minuto 49 o 44 era, y el Sporting, el Tecniclub de Cuenca mete el gol y con ese clasifica por diferencia de goles. Entonces ahí fue triste, porque también fue un tema bien bonito, la gente acompañaba, ¿no? Un sueño que no se dio, no se ha dado. Y más que todo el tema es que creo que toda la gente otavaleña sentía como propio el equipo, ¿no? Algo que no ha pasado, creo que en las últimas épocas. Sí, porque habían bastante otavaleños involucrados en el equipo, o sea, participando dentro del equipo principal, y era una pasión bien bonita, o sea, fue una época bien bonita. ¿Crees que tu condición física fue el hecho que marcó tu vida deportiva? O sea, yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de jugar contigo algún tiempo en algunos equipos, y a mí todavía me sorprende, ¿no? Que el hecho de que como dicen los entendidos en el fútbol, tengas 3 pulmones prácticamente. Sí. Bueno, después del COVID ya quedaron 2. Ahí ya se fue uno. Sí, o sea, y también mi carácter. O sea, yo soy peleador, soy luchador, no me doy por vencido. Esa condición me ayudó a ser escogido una vez en la selección de Imbabura, sub-15. Esto junto al Edison Méndez, al Walter Calderón. Y que claro, ahí ganarse un espacio en la selección era una locura. Entrenábamos ahí en Ferro Norte, en esas canchas de adobe, embarradas
con Con caca lo que de, sea, con lo que de sea. ganado que había ahí un montón. Pero ahí, entonces yo me acuerdo en una práctica, ¿no? El profe Bolaños nos decía, aquí vamos a escoger. Entonces yo me acuerdo que me barrí y recuperé una bola, pero de una forma que no importaba nada. Me dijo, listo, te quedas. Entonces con Carlos Cruz y con el Hugo Ruiz, Huguito Ruiz, los tres únicos de Otavalo que integramos esa selección y que, claro, quedamos vicecampeones nacionales, perdimos con Guayas la final y pudimos vivir esa experiencia. Pero ha sido el carácter, ¿no es cierto?, del luchador. Yo no me doy por vencido, me ven flaco, me ven delgado, pero no me doy por vencido por nada y le lucho y le peleo. ¿Y eso es algo que te ha dejado también para la vida? ¿O Sí. eres así también en los aspectos de tu vida? Sí, yo, bueno, después ya tuve la oportunidad de conocer de Dios y más aún se enraizó esa valía, esa lucha para conseguir cosas, ¿no? Casi no imposibles no existen, no hay temporadas y tiempos, pero las cosas se pueden lograr. Chévere. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, Juan. Vamos a irnos con un poquito de nuestros auspiciantes y enseguida volvemos con más de la vida de Juan Carlos del Suco Monje. Estamos lejos, donde suceden grandes cosas. Trabajamos para que sus emprendimientos, todos los que mueven la economía de la Sierra Norte del Ecuador, se fortalezcan. En estos 20 años juntos, conseguimos llegar con nuestros servicios financieros donde otros no llegaron. Siempre responsables, solidarios y transparentes. Nos avala la solvencia y su confianza en lo que hacemos a diario. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita. Creciendo con nuestra gente. Estamos de vuelta, amigos y amigas, nuevamente aquí con más de la vida de Juan Carlos Monje. No sin antes agradecer a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, pues con su sede aquí en Cotacachi, en las oficinas de Nimantac, Atuntaqui, Ibarra, Mira, San Blas, San Rafael, San Gabriel y La Libertad. Recuerda que siempre estamos creciendo contigo. Habíamos hablado durante algún tiempo sobre cómo este grupo de amigos, porque prácticamente es un grupo de amigos que se forma y que comparten en un barrio inclusive tradicional, ¿no? Que hasta hace poco era bastante tradicional y por el tema del crecimiento de Otavalo, pues lastimosamente ya no es tan particular ese barrio, sino que se ha convertido en uno más como del montón. Pero las reuniones eran siempre en la casa del Negro Espín, ¿no? El Negro Espín, la esquina del movimiento. Ahí nace una idea de formar el tema del fútbol. Ustedes ya participan en algunos campeonatos como amigos primero, y luego ya se van enrolando en algunos campeonatos, como te decía. El primero que yo recuerdo y del cual también hay memorias videográficas es el de La Joya, ¿no? Y ahí jugaban con un uniforme blanco, me acuerdo, y que decía Fundación Cordillera, y algo así decía. Sí, F Cordillera fue el equipo y nos reunimos, sí, amigos, no solo del fútbol, sino amigos de la vida. Compartíamos muchas cosas. El Botija, bueno, también Álvaro Esparza, Juan Saranzi también nos acompañaba, el Yogo, el Paco Aulestia, ¿no es cierto?, entre otros de los que se me vienen ahorita a la mente. Son amigos de la vida, conocidos, siempre estamos, hasta ahora tenemos ya con la facilidad de la tecnología el chat y
bromeando y hablando y nos acordamos, ¿no? El Diego tiene muchos recuerdos gráficos de eso, hay videos de eso y fue una época muy bonita. Ahí empezamos y claro, sí se marcó una hegemonía en el fútbol de Otavalo, ¿no? Los Siempre Solos, después el nombre de los Siempre Solos sonó mucho en Otavalo, quedamos campeones, íbamos a todo campeonato y ganábamos al que sea, en donde sea, y claro, eso marcó una época, ¿no es cierto?, en el fútbol de Otavalo. ¿A quién se le ocurrió el nombre de los Siempre Solos? Ahí pues al Poli Hinojosa y entre todos, ¿no? Porque como éramos buenos y eso sucede, como que nos aislaban, ¿no es cierto? O sea, ya llegaron los digamos, los odiosos, los que siempre ganan, entonces éramos solo nosotros. Y más o menos por ahí fue el nombre de Siempre Solos, ¿no? Y en esa época, bueno, antes de los Siempre Solos, en esa época del F Cordillera, ustedes creo que se recorren todo Imbabura jugando con ese uniforme blanco, con azul, me acuerdo yo. Sí, nos financiaron Urcuquí, estábamos en Tumbaviro, donde nos invitábamos íbamos. Y participábamos y obviamente teníamos un excelente equipo, pues, o sea, el Diego, el Franklin, todos ellos jugadores buenos, todos jugadores buenos hasta ahora. Siempre estamos dando o participando y quedando bien. Entonces sí. Fomentan el tema de los Siempre Solos y primero en los campeonatos de Liga Cantonal, primero, ¿no? Liga Cantonal sí, que se jugaban ya como club federado, ¿no es cierto? Parte de la liga, que era un requisito con las otras categorías. Sí hubo un movimiento interesante, pero claro, el desgaste dirigencial es fuerte, ¿no? Es con plata y persona y tiempo. Y ahí es donde medio quedó el club, pero nos fue bien, o sea, nos fue bien en el estadio olímpico de Otavalo, ahí eran los partidos, las finales y fue también otra linda época, ¿no? La primera vez que yo me alejo de San Sebastián fue para jugar No Siempre Solos. Claro, tú fuiste campeones. Parte también, quedamos campeones, ya nos hicimos unas chompitas un poco más equipados, decentes y sí, ahí compartimos contigo y claro, fue espectacular. Chévere. Hay otra anécdota también de esta cuestión, como digo, que hemos compartido, Suco, y es de esta cuestión del último año que hay el Deportivo Otavalo y que nosotros podemos pues representar a este equipo con el licenciado Luis Jaramillo a la cabeza. Pues empezamos a jugar el campeonato de segunda aquí en la parte local y logramos la clasificación al zonal. Y recordarás que nos tocó ir a jugar en la Guagrio, ¿no? Sí. Y bueno, ahí ya la anécdota se cuenta sola, ¿no? Por el tema, primero de que, como siempre en el tema futbolístico, al menos en segunda siempre hay estos temas de extra fútbol que son los que te cortan el agua, te ponen el pica pica y bueno, un montón de cosas, ¿no? Y a nosotros nos cortaron el agua y pues precisamente nos tocó ir al río Guarico a bañarnos y también hay memorias fotográficas de aquello, ¿no? ¿Qué significó para ti el tema del fútbol como tal? Claro, me traes a la mente ese último año, ¿no es cierto?, de nuestra participación en el Deportivo Otavalo, que lo hicimos con todo el corazón, porque no había recursos. Íbamos solo a los partidos sin entrenar, o sea, en condiciones de desventaja, diría casi total. Conseguimos los uniformes, te recordarás, haciendo gestión, en algunas empresas nos ayudaron, y el transporte y movilización también. Pero para mí eso, y yo les digo cuando converso cuando hablamos del tema de fútbol, creo que en Otavalo hay mucho talento, hay demasiado talento en el tema futbolístico, que no se ha sabido encaminar, no se ha podido armar un proyecto, ¿no es cierto? No, el tema profesional no es algo mediático o inmediatista, sino para mí es un proyecto a largo plazo. Talento hay, eso el último año para mí representa que talento hay, porque pasamos al zonal, como te recordarás, y fuimos y ganamos de visitantes después de haber viajado más de 24 horas porque nos perdimos. Llegamos cambiándonos en el bus al partido porque ya nos esperaron los reglamentarios, y entramos a la cancha a esas condiciones climáticas totalmente adversas, como digo, sin entrenamiento. Y una foto inclusive de nosotros empujando el bus porque el bus ya no se prendía. Ya no se prendía y claro, entramos y ganamos. O sea, y ganamos de visitantes. O sea, una cosa de locos que, claro, en el fútbol profesional eso no ves muy seguido, pero era el corazón de todos los que tuvimos esa oportunidad. Y lo más bonito era que
como tú dices, pues no había los recursos y pues prácticamente nosotros que veníamos detrás de ustedes, estamos hablando de más o menos unos 7, 8 años de diferencia. Y nosotros que veníamos detrás de ustedes veíamos como, por ejemplo, el profe Jaramillo, para estos viajes, no sé de dónde sacaba el dinero, pero por lo menos para la comida había. Y cuando eran los partidos de locales, pues siempre nos decía, bueno, Wambras, se acabó de pagar el arbitraje, se pagó la cancha, esto sobró, le entregaba al capitán y el capitán decía, a ver, a vos te corresponde esta, a vos te corresponde esta, a vos te corresponde esto. Y eso creo que fue lo que a nosotros también nos encaminó y nos llevó por el tema del fútbol, ¿no? Sí. Ahora, ya un poco cambiando el tema de la disciplina deportiva, quisiera hablar un poco también del tema del automovilismo, que para ti y para tu familia, en especial para ti y tu hermano, creo que es una pasión también, al igual que el fútbol. Sí. ¿Qué representa el número 527, Suco? Bueno, sí, como dices, una pasión, claro, lo llevamos en las venas, es algo de familia. Mi Tus tío, tíos, ¿no? mi tío fue piloto de rally de 4x4 y claro, cuando habían las competencias aquí en Otavalo de 4x4 y justo en la misma plaza San Sebastián, que es ahora el Parque La Carolina que él conoce, ahí era la pista de 4x4 y era una pista hermosa y ahí corría mi tío y de ahí nació la pasión, ¿no? Y dijimos con mi hermano, la meta, el objetivo es darnos la vuelta al Ecuador en rally, aunque sea de paseo, pero nos damos, porque es un deporte extremadamente caro, ¿no? Es un deporte muy caro. Y nosotros pudimos vivir esa experiencia, ¿no es cierto?, con esta pasión. Mi hermano también es muy bueno al volante, yo no soy piloto, sino soy copiloto, acompañante. Es un arte también eso, ¿no es cierto?, de mucha confianza entre los dos para salir bien, para salir vivos en ciertos casos, porque un segundo puede determinar ahí muchas cosas. Y pudimos participar, ¿no? Pudimos armar un carro que compramos en un remate, $500 costó ese Forza 1, y ahí con la ayuda del maestro Nilo, del maestro Barahona, tuvimos la oportunidad de vivir esa experiencia en el Carchi, con el 527, bueno, ese es un número que le gusta a mi hermano. 500 representa la categoría, que era de 0 a 1150, ¿no es cierto? Y el 27 es un número que le gusta a mi hermano, entonces por eso es el 527, pero tuvimos anécdotas maravillosas ahí, corriendo igual en menores condiciones que los otros, ¿no? Porque ahí hay unos carrísimos enormes, pero la habilidad que tiene mi hermano nos permitía hacer buenos papeles. ¿Cuáles son esas anécdotas que tú te acuerdas? La primera que se te venga a la mente. Por ejemplo, era un circuito medio semirrally, porque practicábamos el circuito callejero. Estuvimos también en Yaguarcocha, pero Yaguarcocha resulta muy aburrido, ¿no? Darse la vuelta. No había mucho sentido y mucho más caro. El circuito callejero era un poco más manejable, ¿no? Ya tenías el carro y tenías que tener para llevar y el combustible y la inscripción y nada más. O sea, la cuenta medio algo se podía solventar sin que se enteren las esposas, obviamente. Así en chiquis, diciendo que alguien nos está auspiciando por ahí. Pero había un circuito medio rally y medio circuito callejero, porque había un tramo de rally. De tierra. Entonces fuimos en eso, era el sorteo, siempre el sorteo salían todos el mismo tiempo, pero mi hermano siempre le atinaba, ¿no? Dice, voy a sacar, y siempre que sacaba el número de atrás, nunca sacaba el primero, porque ahí tenías ventaja. Y en esa vez no fue la excepción. Sacó el número de atrás, dijimos, ya, ni modo, tocaba salir al último. Entonces, pero como el Pablo ya tenía experiencia, hay ciertas técnicas ahí también en la salida que te las juegas. Y fue la salida y enseguida estuvimos terceros. Había un auto colombiano y había adelante el auto del Mora, creo que los dos. Y salimos y mi hermano loco también ahí en una curva súper cerrada empezó a rebasar en la curva. Y ya le veíamos al carro que estaba adelante ya cerca. Y íbamos a entrar a la parte ya de tierra. Entonces el reto era pasarle antes de la parte de tierra. Y este man nos cierra y él entra primero a la parte de tierra. Entró a la parte de tierra y no vimos nada, sí, nada, pero nada.
¿no? Y claro, tampoco teníamos hoja de ruta ni nada de eso. Y el miedo era que el de atrás venga y nos desarme. Entonces yo digo, Pablo, ve, pégate la cuneta y dale lo que puedas para que el de atrás no venga y nos desarme. Y en efecto se bajó un poco el polvo y ya le vimos al otro que ya se distanció y dijimos, vamos a agarrarle. Y éramos, llegamos a la cuesta y ese motor no aguantó. Boom, se reventó. Después, claro, salimos y no, el block se hizo pedazos, un huequísimo, por ahí salió el pistón y ahí se acabó. Y ya lo que hicimos, tomarnos la foto y ahí acabó. Ahí creo que fue la última vez que, porque ya tocaba reparar el motor, eso y ya. Claro. Era demasiado. Yo recuerdo también esta cuestión del automovilismo y hay algunas fotos en las que aparece tu tío también en esta cuestión de las fotos y creo que las pudimos revisar en algún momento. Pero el tema del automovilismo es un tema de adrenalina, de mucha presión. ¿Cómo lo manejaban ustedes siendo hermanos? Que tú le acompañes, porque me imagino, ¿no? El tema de la presión, sí. El tema de los nervios y todo. ¿Cómo lo manejaban ustedes dos ahí sentados y sabiendo que, por ejemplo, tenían este sueño de ser piloto y copiloto, pero que también tenían sus limitaciones? Sí, o sea, bueno, bien, mi hermano sabía controlar bien el tema de la adrenalina. Como te digo, te contaba, mi papá le dio el carro desde que tenía 10 años, manejaba en rutas, pues te digo, a Santo Domingo, unas rutas muy peligrosas. Él manejaba ahí el carro desde esa edad, entonces tenía mucha habilidad y control. Entonces Pablo siempre se controlaba, ¿no es esto? Porque tienes que tener cabeza fría. Te puedes alocar, sí, pero tienes que tener cabeza fría, sobre todo por cuidar tu vida, cuidar la vida de los demás, y cuidar el carro también, ¿no? Porque obviamente eso cuesta. Y claro, mi rol era guiarle, decirle lo que sí, lo que no, y a veces que él intentaba quedarse, decirle, no, aquí no te quedes, aquí, dale hermano, dale, asiéntale, no hay bronca, o sea, asiéntale. Pero bien, no tuvimos problemas en ese sentido. En la vida real sí, pero no tuvimos problemas. Nos fue bien. Hay veces que, claro, el Pablo corría solo también, ¿no es cierto? Porque no permitían ir dos, solo era el piloto. Y ahí eran momentos bien chéveres también con mi hermano. Chévere. ¿Alguna otra anécdota, Zuko? ¿Hablabas algo del Carchi, por ejemplo, antes de...? Claro, en el Carchi le conocían al Pablo y le hacían barra y todo, Pablito Monje. Siempre nos fue bien en el tema del Carchi. El club de automovilismo del Carchi le conocieron al Pablo. Imagínate, era una de estas vueltas a Imbabura. Entonces nosotros también ya preparados para el rally dijimos, chévere. Pues digo, vamos, hicimos ya hoja de ruta, ya con más experiencia y todo chévere. Era la prueba de clasificación en Yaguarcocha, ¿no es cierto? Y ahí hicieron una dona y tocaba darse una vuelta, una dona y para los tiempos de salida. Entonces nosotros fuimos con el carrito, pero iban dos pilotos. Entonces era un amigo de mi hermano primero, que era el primer tramo, y después cogía a mi hermano y terminaba. Yo iba con los dos. Entonces, pero la prueba de clasificación hizo mi hermano. Como tenía experiencia en Yaguarcocha, se conocía las curvas y todo, ya súper bien. El mejor tiempo de la categoría. Primeros. Al día siguiente salíamos primeros. Nosotros, bien. ¿No es cierto? Con todas las limitaciones que te cuento, porque no teníamos ni intercomunicadores ni nada. En ese carro no se oía nada porque todo taraqueaba, tara. Era más por señas que por cualquier cosa. Y listo, vamos a la salida. Cuando la salida, yo diciéndole, o sea, tenemos que cuidar el carro y tratar de llegar. Y este man no me escucha, pero era el otro. No me escucha y fuimos y salimos, ¿no? 5, 4, la segunda curva. Ya. Roto el eje. Claro, mi hermano Benran. No llegó. Benran. Ya nos llegamos. La segunda curva acabó. Y claro, como que nos quedamos picados con ese tema, porque condiciones sí había, tal vez recursos faltaban, pero se compensaba de cierta forma, ¿no? O sea, siempre sabíamos que los otros carros, obviamente por condiciones, iban a sacarnos ventaja. Chévere, Zuko. Bueno,
Ya hemos hablado del fútbol, hemos hablado del automovilismo y ahora hay otra cosa también que a ti te apasiona y creo que ahí tuvo mucho que ver tu papá en el tema del ecologismo. Un enamorado de las orquídeas, ¿no? Sí, orquideólogo, orquideólogo, porque también cometimos errores en ese tema. Sí, papá, yo recuerdo desde pequeño, papá trabajó, papá era un gitano, ¿no? Siempre andaba trabajando por todo lado y en esa época él trabajaba en el oriente y me llevaba a mí al oriente siempre. Entonces, claro, él hacía su actividad y me dejaba encargado por ahí y yo desde ahí me empecé a relacionar con la naturaleza. Y siempre papá tenía animales o cultivos en casa, entonces frutales, hortalizas, había los chanchitos, las gallinas, y siempre estaba relacionado con ese tema. Además, cuando vinimos de Quito, vivimos en Monserrate Alto, cerca del bosque también, bueno, bosque de eucalipto y todo, y siempre salíamos a caminar por ahí, a hacer excursiones, a curiosear, a divertirnos. Y ahí nace esta pasión por la naturaleza. Que te ha dejado grandes amigos y grandes experiencias también. Sí, sí, Dios ha sido muy, muy grato con eso. Tengo muchas experiencias en ese tema. Bueno, yo quiero contar una en especial, y es que todo esto tú que ves aquí, creo que en algún momento tú empujaste para que esto suceda. No te creo, ¿cómo? Sí. Una vez yo te pedí que me lleves a Piñán, cuando Me ustedes acuerdo. todavía estaban hecho cargo del proyecto, del tema de Piñán. Y tú empezabas en este tema o creo que ya estabas algún tiempo en este tema de acercarte un poco a Dios y toda la cuestión. Y tú me dijiste, bueno, subámonos de esa montaña y vamos a pedir lo que tú desees de corazón. Y yo recuerdo, te conté ahí la experiencia, ¿no? Te decía, tengo un proyecto, quisiera empezar en el tema comunicacional, me gusta mucho la radio. Y pues precisamente en esa época tú dijiste, cierra los ojos y vas a imaginarte que eso va a suceder. Y en algún momento va a suceder. Y créeme que sucedió el tema de la radio y ahora estamos con este proyecto, pues, y creo que en algún momento se unieron todas las fuerzas del universo y logramos este tema de poder tener este proyecto. Chévere. Y sobre todo, el tema de que siempre yo he tenido un referente que es, en este caso, tu papá, tú, en el tema de este gusto por la naturaleza, por el ecologismo, por cuidar lo que tenemos, ¿no? Porque al final es lo único que le vamos a dejar a nuestros hijos después, ¿no? Que es el mundo en el que vivimos, no les vamos a dejar nada más, excepto eso, para que ellos pues hagan el tema de lo que ellos quieran con el mundo en el que nosotros les dejamos. Y créeme que nunca me he quitado de la cabeza esa situación de esa experiencia que tuve, primero porque Piñán es un paraíso, y segundo porque fue tan bonita esa experiencia que yo recuerdo la gente de allá es muy solidaria, muy abierta, ¿no? Yo recuerdo ese día, tú llegabas y te decían, ¿qué quiere? ¿Quiere un pescadito? No, y tú dijiste, no, a mí solo las habitas que nos dieron en ese momento. Recuerdo trajeron un quesísimo grandotote. El de Piñán. Y tú dijiste, solo lo que vayamos a comer, comimos las habitas con queso. Y claro, y el viaje fue una verdadera aventura, ¿no? Porque sí, la carretera es, no sé cómo estará ahora, pero la carretera en esa época era para subir en un 4x4. Y yo regresé con dolor cervical porque era una bestialidad. Y sobre todo porque en ese momento también pudimos, y tuve la experiencia de conocer un zorro, ¿no? Porque se nos cruzó por ahí. Y bueno, fue una experiencia inolvidable para mí. Y la única vez que he ido a Piñán, y creo que ha sido desde que me quedé enamorado de esa parte. ¿Qué les has dejado tú desde el ámbito deportivo, desde el ámbito de tu vida? ¿Qué crees tú que les has dejado a tus hijos como experiencia? A mis hijos, siempre marcas la vida de tus hijos, ¿no es cierto?, con el ejemplo. Creo que ahí, después de tener este encuentro personal con Dios que alguna vez hablamos, ¿no es cierto?, Dios formó mi vida, lo que soy y lo que tengo es gracias a Dios. Ahora lo puedo decir sin vergüenza, sin recelo de nada ni de nadie, porque es una convicción que tengo. Y he tratado, porque en mi vida hay esas dos etapas, ¿no es cierto? La deportiva ha continuado, he vivido el deporte sin Dios y he vivido el deporte con Dios.
también he visto el respaldo así como en esa ocasión de Dios para mi vida, ¿no? Cosas milagrosas, anécdotas también de jugando fútbol, te contara lo que yo hablo con Dios en ese momento. También ha habido formación de parte de él, ¿no? Porque no es que soy, como te digo, mi carácter a veces en el fútbol uno pierde la cabeza en ciertas situaciones, no es que soy un santo ni nada por el estilo, no me considero de eso, no existe, pero lo que busco es darles ejemplo, sobre todo en este aspecto primero, ¿no? De que busquen a Dios. No es un tema religioso ni nada, sino es un tema de vivir, de vida, de convicción, de principios, de ser íntegros, ¿no es cierto? De pensar algo, de decir lo que piensas y hacer lo que dices, que eso es integridad. Entonces, que yo creo que a nuestra sociedad le falta mucho eso y por eso tenemos muchas debilidades en el deporte y en todo ámbito. Busco eso, ¿no es cierto? Y claro, relacionado al tema plantas, si vos vas a mi casa, todo el tiempo estoy llevando plantas, semillas, orquídeas, lo que sea, y les digo, esta es nueva, esta no se ha cultivado, esta planta... Como guagua, tú ahí saltando y Carlita solo viéndote nomás ya. Hay semillas por todo lado. Hay un montón de papeles, si vieras mis bodegas, están ahí llenas de herbarios de plantas y cosas así, o sea, relacionado a ese tema. A mí sí me apasiona el tema plantas porque somos tan bendecidos, no tienes ni idea, podríamos conversar horas de eso, somos tan bendecidos que justamente ese exceso de bendición no nos permite aprovechar lo que tenemos. Chévere. Antes de pasar a una pregunta que quiero hacerte, que es una de esas preguntas que sí nos remueven un poco el tema de nuestro ser. Quiero hacerte la pregunta que te ha hecho tu esposa el día de hoy, que te acompaña aquí, que dice, y creo que va a ser la prueba de fuego con la que vas a entrar o no a la casa el día de hoy. Así es que dice, ¿cuándo fue la primera vez que te acompañé al fútbol y con quién? Mi memoria es pésima. ¿Cuándo fue la primera vez que te acompañé al fútbol? Que te acompañé al fútbol. No, dice que te acompañé al fútbol y con quién. Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas del Toñiño? En la escuela del Toñiño, del brasileño. Ya. Que se hacían los campeonatos acá en la cancha de Las Palmas, es en Ibarra. Fuimos a jugar ahora último. Ahí me acompañó la que ahora es mi esposa, en ese tiempo era conocida nomás. Amiguita. Y fuimos en el carro Trooper que tenía mi papá del trabajo, con mi papá y mi mamá, y mi hermano creo también, él no me acuerdo, pero alguien más. Estuvimos ahí 4, mi hermana creo que era. ¿Sí? ¿Real? Con la prima, pero fue ahí. Ya, sí, me acuerdo. Ya, ¿sí tiene entrada? Ya. Zuko, ya para ir como finalizando, en realidad siempre nos queda corto el tiempo. Yo quisiera hacerte una pregunta que desde mi punto de vista creo que te va a remover un poco tu corazón y tu ser. Si tú pudieras tenerle ahorita a tu papá aquí al frente, ¿qué le dirías? Gracias. Gracias porque me enseñó muchas cosas que me han servido full. Me enseñó a hacer mucho con poco. Me enseñó que si tú estás convencido, lo logras, lo consigues, independientemente de las situaciones. Me enseñó a ser despreocupado, ¿no? Papá era, compren, pero papá, si no viene gente, ¿de dónde pagamos? Compren, eso se necesita. Me enseñó a ser muy práctico. La vida es simple, práctica. Uno la complica, la gente la complica. La complicamos por vainas. Entonces él me enseñó mucho eso. Yo le diría un enorme gracias nuevamente. Chévere, Zuko. Bueno, yo te agradezco por haber estado aquí. Creo que siempre conversar contigo va a ser una cuestión de un poco alejarse también de todas estas cuestiones banales y mundanas que tenemos siempre apegados, ¿no? En el tema
de nuestro cotidiano vivir. Te lo digo así porque siempre es grato encontrarse con personas con esta energía que tienes tú y creo que eso es lo bonito, ¿no? El tema de que sepas que tú cuentas como amistad y que yo también sé que cuento con tu amistad así, como nos ha juntado la vida, ¿no? Así de su querencia, de su querer y nosotros pues tratar de cuidar esa amistad. Así es que te agradezco mucho. ¿Algún mensaje final a la gente que te está viendo? No, bueno, agradecerte a ti, siempre también para mí es un placer, siempre te tengo también como un ejemplo para los de tu época, de tu generación, como un ejemplo para la sociedad, sí, eso no cabe duda. Me alegra mucho que Dios haya cumplido ese anhelo y que, bueno, haya yo sido instrumento de eso también. Y, o sea, decirle a la gente que hay oportunidades, que Dios es bueno, que a pesar de las situaciones que son adversas, ¿no es cierto? Uno puede salir, que tenemos que pensar en el lema que yo aprendí en la familia y la fe, que seamos parte de la solución y no del problema. Hay mecanismos y estrategias que como ecuatorianos lo podemos conseguir. Tenemos que cambiar y sí se puede. Sí. Una última pregunta. ¿Qué papel ha jugado Carlita en tu vida? Ah, no, pues ella es la jefa. Ella es la jefa financiera. Hay que aclarar, es la jefa financiera. Cumplimos, a todos nos pasa, creo. Sí. Cumplimos roles, ella es la jefa financiera. Pero ella fue el camino, el nexo que Dios usó para esa parte importante que completó mi vida, ¿no es cierto? Mi vida tenía un momento, pero tenía un faltante. Y eso fue. Entonces, esa es mi esposa, mi compañera, ¿no es cierto? El tema es trabajar hasta que la muerte nos separe, eso sí, sea literal. Esa es mi meta, es mi objetivo, con la enseñanza que el mejor vino se sirve al final. Eso es lo que está en mi mente y en mi corazón, y yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa también. Chévere, Suco, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por acompañarnos. Recuerden que cada semana nosotros les llevamos un nuevo personaje, un nuevo ser icónico del tema deportivo, y ahora pues nos ha tocado conversar con Juan Carlos del Suco Monje, no solo del tema deportivo, porque aquí se trata también de conocer a la persona detrás del deportista y al deportista detrás de la persona. Así es que te agradezco mucho, Suco, por haberte dado este tiempito, y nos estaremos encontrando con ustedes la próxima semana. Nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta pronto.